Vale. Aquí está el bueno de Thane. Nah, esto ya habíamos hablado con él. Esto ya habíamos hablado con él. La doctora no va a hablar con nosotros en absoluto. Estos son suministros. Aquí no hay nada. Vale, pues tenemos que entrar por aquí. Y era uno de estos que nunca me acuerdo cuál era, la verdad. Así os lo digo. ¿Era este? No. ¿Era este? No. ¿Era aquel? ¿Era este? No. No está aquí ya. Por preguntar, no está aquí. Ah, está aquí, Kaidan. Ya está de pie y todo. Yo buscándolo en cama y está de pie. ¿Qué tal, Kaidan, amigo? Hey, Shepard. If you came to spring me, you're late. I'm getting out soon. Good to hear. Maybe you already saw the vid, but I accepted Udina's offer. Inspector Kaidan Alenko. That's a big deal. Only the second human Spectre. Va a ser Espectro también. Udina thinks they may have a pretty big ceremony, even with the war. And he says a celebration will give folks something hopeful to latch onto. Va a ser un Espectro. You ready to take on that responsibility? You set the bar pretty high, but I'll do my best. It's strange. On Mars, I should have died. The promotion from Anderson, Spectre status. These are terrible days. But I've Te been mereces lucky. ese honor, hombre, claro que sí. Perfect for the job. On Eden Prime, I could see there was something special about you. You're a good soldier. That means a lot. I'm happy. I want to serve. I thought you might want to join the Normandy. Yeah, I have thought about that. I just need to get out of here first, though. Take care of some things. I've been trying to locate my old Spec Ops squads. My students from Biotics Division. Any luck? No, probably went underground, but they'll turn up. If they were easy to find, they wouldn't be doing their jobs. Well, let me know when you're out. Tiene pinta de que se aburre un montón aquí el amigo Alenko, O sea, se aburre la hostia, porque está dando unos paseos aquí de habitación muy terribles, amigos, muy terribles. Vale, pues nada. Podemos irnos de aquí, si queréis. Tampoco hay mucho más que hacer. Vámonos. Pero Alenko tiene pinta de que se aburre un montonazo. No le digo nada, porque realmente estar en un hospital es la auténtica muerte. Bur Purgatory. ¿Embajadas, mismamente? No sé. Hay algo aquí. Comandante Bailey, consejero Udina. John Tumbau. Bailey no sé si tendrá algo para nosotros. Suite de la oficina. Suite de la oficina. Welcome back to the Human Embassy, Commander Shepard. How may I help you? Where's the Spectre Requisitions office? The Spectre Requisitions. Note that requisitions. Sí, nada, esto ya lo habíamos hablado con ella. Please speak with me. Esta ya lo habíamos hablado con ella. Suite de la oficina. No sé realmente a qué se refiere con suite de la oficina. ¿Esto de aquí? Sí. ¿Se puede entrar por algún sitio? No. Embajada humana. Embajada humana. Sí, no se puede entrar. I fully understand the situation. Of course I read through the names of the dead every day, but please, a few more minutes of searching could mean a lifetime of peace for my family. ¿Qué le ocurre? Algún tipo de misión tiene pinta. Someone in your family is MIA? My son Bilal. And bureaucratic compassion seems to be in short supply.
Burócratas. Uf, prepárate, hermano. I'm Ambassador Dominic Osoba. My son's squad returned from their mission on Benning without him. I found them drinking, but they won't even look me in the eye. I can offer a bounty for any information. If Balau's alive, we want him home. If he's dead, En el bar. then we can begin to mourn him. If I find anything, I'll let you know. Thank you. Either way, you will set my mind at ease. Vale, entiendo. Pues... podremos entrar en el bar Purgatory. No sé si era el Purgatory. Puntos de interés, pista de baile, área. Aquí está área, Barra inferior, James. Vale, vamos a echar un vistazo aquí. Datos. Benning, el embajador dominado, quien dice el verdadero, quien desprecia, investiga lo que ha podido ocurrir, embajador de tus descubrimientos. Vale. Pero ¿es aquí? Aquí sé que es la otra misión. Aquí sí que es la otra misión. Por echar un vistazo. Esto es muelle. Aquí está Garrus. Vale, no veo mucho tema aquí. Embajadas, espacios del Presidium. Ahí está Liara, Joker, Sid. Esto sí que podría estar bien para intentar comprar alguna cosita. ¿No? The military needs everyone they can get. None of us knows how to fight. Mackenzie's a biotic. Dave and Graham go to the pistol range. Oh, and Orion's always buying mods for his shotgun. The one he's never even fired. I love our friends, but we are not combat material. You two could save lives by helping doctors in the refugee camps. Thanks. Who was that? Vale, oye, si no se les da el tema, pues... de alguna forma se podrá ayudar. Carabina, uff. El problema es que, claro, no sé si merecen la pena. Cañón de gran calibre para pistola, armadura Cerberus. Alimentación automática de peces. Este alimentador automático de peces se puede instalar en el acuario de Normandía. Monitoriza los niveles de pH del agua y la salud y el bienestar de tus peces. 25.000 del ala, tío. Pues no lo sé, tío. No sé, a ver, tiene buena pinta, pero no sé yo, la verdad. Módulo de francotirador. Sangre de dragón. Vale, esta... sí, esta la había en el 2. Hostia, son muy guapas, Son muy guapas, tío. Pez koi, pez luna, pez de Ilium. Esta es rollo Dragon Age, esta armadura. Son chulas, están guays, la verdad. Están guays, pero bueno, no sé. Vale, a ver, pues nada. Bueno, pues nada, podemos dirigirnos si queréis hacia el bar. Y tenemos tiempo de sobra. Tenemos tiempo de sobra para dar vueltecillas y demás, ¿Sabéis? Vale, en principio ahí está Aria, que está en la zona número 2. Those Cerberus
bastards had us. Asshole. Me resulta curioso. Me resulta curioso que pueda entrar a los sitios sin problema ninguno. Quiero decir, siempre me ponen trabas en todos los lados y se me hace raro, tío, el que... Aquí está Arya. So you admit you and your thugs are here illegally? Yes, and it only took C-Sec 3 weeks to figure it out. I don't care who you are. You're required to go through processing like all other refugees. Come with me. I don't think so. Shirk, get me the Asari counselor. Greetings, Arya. Is there something you need? I'm being asked to submit to immigration processing. Of course you are. Done. What else can I do for you? Nothing. Thank you. My pleasure. I think we're done here. Ojito, Enjoy the show, Pontiara, Shepard? I guess there's one rule on the Citadel, huh? I guess so. I hate this place. So sickeningly uptight. Then why are you here? Los Asari, bueno, las Asari son de las, yo creo que son las, es como la especie que más mejoró, ¿sabéis? Se ven muy guay, tío, las Asari, tío. Están mejorando muchísimo el modelado y se ven súper reales, no sé, mola muchísimo cómo mejoró el tema. Me rebota Omega, el hombre ilusorio está en la primera lista de cabrones. ¿Qué ocurrió? How did Cerberus defeat you? Deceit, distraction, and a big fucking army. They lured me away from Omega and ambushed me. I escaped, but Cerberus had already laid siege. By the time I could launch an assault, they were too entrenched. Pero estás viva. At least you escaped to fight another day. And that day is coming. I'll take Omega back, but I'll get to that. You're here because I have a proposition. I'm listening. The way I see it, if you don't defeat the Reapers, we're all dead. Won't matter where I'm sitting. It's in my interest to help you. What are you offering, Arya? On Omega, I kept the Blood Pack, Blue Suns, and Eclipse in check. Now they're running amok. Nobody wants that. Unite them under my rule, and you'll have a powerful and ruthless force for your war. Parece interesante. I laid the groundwork with all three groups. I just need you to close the deals. Give a criminal a gun, he'll shoot you in the back. They already have guns, Shepard. I'll make sure they point them at the Reapers. I'm trying to help you. Why don't you think it over? Meet with Gnarl, my agent who's dealing with the Blood Pack. The Blue Suns leader is incognito here on the Citadel. He'll be expecting you. And I already have a deal with Jonas Sidaris, the Eclipse leader. You just have to get your friend, Commander Bailey, to let her out of jail. You obviously don't know Bailey very well. Bailey respects you. Lean on him. I think a united force of professional mercs is worth it. Don't you? It's always a pleasure, Shepard. Let me know if you want to talk later. Vale, o sea que el tema es que nos pide ayuda para juntar a unas bandas bajo su mando y luego nos dice que nos va a ayudar contra los segadores, ¿no? Eclipse, soles azules y manada sangrienta. Habla con él en la plaza pública del Presidium y llega a un acuerdo. El campamento de refugiados de la Ciudadela. Las embajadas de la Ciudadela. Vale, embajadas. Vale. O sea que tenemos que ir a hablar... Sí, entiendo. Barra inferior. ¿Está por aquí James? Está aquí James, tomándose unos copazos. Hey, Commander. Nice to see you down here in the dirt with us grunts. You don't think I like getting dirty? Oh, now, come on. I didn't mean anything by it, Loco. Loco. Uh-huh. What did you mean then? See those Marines over there? None of them officers, just soldiers fighting a war. Yeah? They've been buying me drinks all night. You know why?
Same reason they got all quiet and serious when you walked in. You don't seem intimidated by me in the least. In fact, you could use a little more deference. Sure, but I've fought with you. I've seen you in action. Now, don't get me wrong, you're good. Probably one of the best. Probably. But I know you're human. Just like me. But not them? Nope. Hell, I still remember the day they made you the first human Spectre. I watched it on the vids, just like all of them. But to them, you're still larger than life. I've seen a hell of a lot, but I'm still just a soldier. I'm still one of them. Sure, but they don't know you. They just know what they've been told. Listen, you want them to see you're one of us, right? Maybe. Then buy them around. Let's not overdo it. Well, you could at least buy me around. Rata, Shepard, tío, invita una copa a la peña, por Dios. And I have a feeling you're not gonna buy me. Rata eres, hermano. Menudo rata. Menudo rata. Ya saltados a la dieta por unas copas. Y eso que está en definición ahora, ¿eh? Está en definición y nada, sudando. Y además el alcohol es malísimo. Son todo calorías vacías y es horrible para la dieta, amigos. Es absolutamente horrible. Por lo menos bebed un whiskazo o algo. No bebáis refrescos, que es lo peor. No hagáis como hice yo todo el fin de semana. Tomándome copazos, amigos. Nada, amigos, no quiso invitar, No quiso invitar. Bueno, pues nada, pues si queréis vamos a... ¿Embajadas? Y vamos con Bailey. Vale. En principio tenemos que ir hacia aquí. En principio tenemos que ir hacia aquí. Aquí está la subida y aquí está Bailey. Shepard, to what do I owe the pleasure? Here to talk about you releasing Jonas Sedaris. Damn, you too? Somebody got the council to order her release. I'm delaying as best I can. What's your stake in this? It's classified. That's a fancy way of saying mind your own business. Look, there's no way I'm letting that psychopath out. The woman's unstable and a clear public threat. What makes you think she's crazy? She was a ruthless sadist before she got caught. Her imprisonment has cracked a shell off the nut. Maybe freedom will improve her. She rages day and night. Todo muy lógico. Está como un cabrito y nada, seguro que soltándola, vamos, mejora absolutamente. Seguro. Pues yo de hecho gracias a tus directos estoy desenganchándome de los copazos gracias a ti. Venga, Artai. Hombre, un término medio ahí, hermano. Un término medio, hombre. Directos y copazos, ¿no? Go to the CSEC outpost. My assistant will connect to Sedaris' cell from there. Then call me back. Vale, SECC en los distritos. Vale. SECC. Y era en los distritos, ¿no? Muelles, hospital, distritos. No recuerdo exactamente dónde era SECC, la verdad. No os voy a mentir. No os voy a mentir, amigos, no os voy a mentir. SECC, ahí está. Vale, pues en principio es aquí a la derecha. Maravilloso. Nos salió bien la jugada, ¿eh? Ahora mismo hay un evento de EA Play y están hablando de Battlefield. Ah, que hay un evento de EA Play. Oye, ¿no era el 22 el evento de Marras? ¿O es otro? ¿Puedo bajar por aquí? Bueno, creo que es al final, me parece. Ahí está. Quick, hands behind your back. We'll be here any minute. What the hell are you talking about? Crete, Bloodpack's leader. Aria brings him the great Commander Shepard. Crete pledges the gang to her. We're just luring him into the open so we can take him out. Not the best start to our friendship, Gnarl. He's coming. Put your hands behind your back and
Try to look like I beat you up or something. Venga, va. This better be on the up and up. Quiet. Arya to look even more powerful than Krieg thought. Her instructions on boarding Citadel undetected were one thing. Now this. Commander Shepard, want you to know, your head will be hood ornament on my personal shuttle. Keep your distance, Creed. So, do you agree to Arya's terms? Most definitely. Arya can use Bloodpack as she sees fit. Wasn't talking to you, Creed. Grill? What? You have my word. Now open fire. Dios, da muy mal rollo, tío. Next in line to take over. Arya's deal is with him. Da muy mal rollo con esos agujeros. ¿Os dais cuenta, tío? Arya's mole, Shepard. You've scratched my back. Now I'll scratch yours. Word of advice. Don't double-cross Arya. I may be ambitious, but I'm not crazy. Uh-huh. Ajá. Good work, Gnarl. Thanks for the gun. Ajá. Anytime, Shepard. Grill and I will let Arya know the light is green. Bien, estupendo. Bien hecho. Son como... No tengo muy claro para qué son. Pero, tío, esos tres agujeros aquí, encima son enormes. Unos agujeros así, tío. Buah, qué mal rollo, chaval. Buah. El diseño es un flipazo, pero da muy mal rollo. De verdad, el diseño es un puñetero flipazo, pero me da muy mal rollo. Vale, aquí lo que podríamos hacer ahora es aprovechar y echar un vistacillo por aquí a ver si podemos comprar alguna cosita. Vale, aquí ¿qué tenemos? Ayudante Sekce. Vale. Vale, habla con el comandante Bailey de las embajadas y gánate la lealtad. Vale. ¿Eres tú? I've connected with Jonas Sedaris in her cell, Commander. You can speak with her via that console. Thanks. We'll need some privacy. Of course. When you're done, you can also contact Commander Bailey from that terminal. Vale. Son como respiradores secundarios. No sé qué son, pero dan muy mal rollo, tío. Sí, es muy mal rollo, tío, la verdad. Buf. I want to talk with you before I secure your release. Son para el turbo, es la entrada para el turbo. You have no choice. And when I get out, heads will roll. Oh, yes. You've killed a lot of my people. Don't think I've forgotten that. Olvidémoslo, hombre. Move on. And I will, once all my enemies are dead. I love holding all the cards. Even in here, you must deal with me. I have all the power. Is that right? Yes, Sane, my second-in-command, is a weak-willed toady. If he had balls, he'd leave me to rot and take control himself. But he won't defy me. He knows better. Now get me out of here, Shepard. Tell Bailey to release me. Bailey, I've seen Sedaris. So she's crazy, right? It would be ridiculous to let her out. She's a menace. Let me try to make this problem go away. Sounds good. I'll hold the line until I hear from you. No se puede sacar a esta psicópata de aquí. Vamos, que es una puñetera loca del demonio. Vale, Arya, Eclipse. Estabilizadores. Libro. Bueno, estas son misiones que van apareciendo por la ciudadela en plan YOLO. Vale, el campamento de refugiados de la ciudadela. Llega al acuerdo con los soles azules. Darner Bosque, en el campamento de refugiados, que no sé dónde es realmente. Si os digo la verdad, no tengo ni puñetera de dónde es. Vale, aquí creo que podemos hacer alguna compra. Escopeta. Mira.
Sumidero de calor, coraza. Cañón para su fusil, materiales para fusil de asalto. Escopeta, rifle. Voy a pillar esto. ¿Y esto es lo mismo? No, rifle, cañón alargado. Mira de precisión para fusil de asalto. Esta es la evolución. Es que no me acaba de convencer, tío. Venga, me la compro, vale, sí, me la compro. Pero, sin más. Aquí que hay. Acólita, joder, qué bonitas, tío. Armadura recolector. La armadura de recolector, tío, me acuerdo, tío. Maqueta. Sistema de magnificación de pistolas, fusil, armadura de recolector, tío. Joder. Vale, pues nada, aquí ya no hay mucho más, al menos de momento. Maqueta de la ciudadela. Vale, pues nada, podemos echar un vistazo. I remember you two, Michael and Rebecca, right? Listen, do whatever is best for your family. Just do it soon. Vale, esto creo que era la pareja que la chica estaba embarazada o algo así, ¿eh? Creo que era eso, creo que era la pareja en la de que estaba embarazada y iba a tener un niño con... Y el hermano, el cuñado, no sé qué movidas, o sea, ¿sabes? I've seen Palaven burning. Those fires aren't going out anytime soon. If you can help. Vale, mira, vamos consiguiendo cositas, ¿eh? Tampoco la locura, pero vamos consiguiendo cositas. Aquí no hay nada. Tengo que bajar. Vale, lo único con el campamento... No sé dónde está el campamento. Muelles... Embajadas... Es que no sé dónde está el campamento. Cubierta de observación. ¡Ah, Miranda! Está aquí Miranda. A ver. Ostras, Miranda, tío. Está aquí Miranda. What the fuck? ¿Qué hace aquí Miranda? Miranda, por Dios. Commander Shepard. Por Dios, ¿qué haces aquí? We live in interesting times. A little too interesting. I couldn't get anywhere near you when the Alliance had you locked up. Relieved of duty. It was complicated. I'm sure it was. I'm surprised they didn't court-martial you. The Alliance isn't known for its flexibility. Doesn't matter now. Shepard, about Earth. Countless people lost their lives within minutes. The Reapers are everything we feared. They should have listened to you a long time ago. I'm sorry, Shepard. What about you? What brings you here? I need to talk to a few people. Like you. The Citadel is a good place to meet. For now. What's the Alliance's next move? We have a plan. It's a long shot. Not surprising. Shepard? There's something I wanted to mention. What is it? I haven't heard from my sister, Oriana, for a while. Ah, Oriana, recordáis a su hermana. Your sister? Yes. I don't want to overreact, but... Well, there's a lot going on. I thought we made sure she was safe. Sí. We did. It's probably nothing, but... I just know my father is involved. What happened? I don't know. Everything I had in place to make sure she was safe went dark. What do you need from me? I appreciate the offer, Shepard, but you have your hands full. If I need a door or two kicked down, I know just who to call. But for now, I'll be fine. Okay. I understand. I have to figure this out. You will. Vale, investigar.
Cerberus. Have you had any run-ins with the Elusive Man? Just once. He said it had been a pleasure to work with me, but he needed to contain the situation. Contain the situation. Sounds final. It nearly was. He doesn't take rejection well. No, he doesn't. Tu padre. Why do you think your father was involved in Oriana's disappearance? I kept careful tabs on my sister. I always knew where she was. For her to just vanish, it could only be him. After I hid her away, I still knew he'd stop at nothing to find her. She's all he has left. I have a hunch what happened, but I'll fill you in when I'm certain. It's been a long time. What happened to you? I've been in hiding. Being on the run from just about everyone isn't as glamorous as it sounds. I didn't know. It's all right. I knew there would be repercussions to walking away from Cerberus. I imagine. You're a dangerous enemy. Sin duda. I am. Venga, Sior, muchísimas gracias por pasarte. Un saludo. Pistas en la If you're ciudadela. looking for a lead here, anyone associated with Cerberus will be hard to find. No question. But I'm owed a few favors. Someone here will give me a tip on Oriana. I've got to get back to it. And I should get out of sight. Be careful. No promises. Qué personaje tan chulo el de Miranda, ¿eh? Joder, personajazo Miranda, sí señor. Personaje súper interesante, Miranda. Muy, muy interesante. Me gusta a mí el personaje, sí señor. No sé dónde estábamos ahora mismo. Estábamos en muelles, ¿no? Zona de espera. ¿Embajadas? No lo sé. No lo sé. Consejero, comandante, despacho, oficinas de la embajada, suite, no. ¿Espacios públicos? Ni idea. Banco, apartamentos, café, patio, mercado de Meridia. Hombre, si lo veo aquí mejor, a ver si me entendéis. Control de seguridad. Vale, muelles, zona de espera. Entrada VIP, salón de pacientes, oficina de seguridad, compuerta, salón, control de seguridad. ¿Dónde está el tema? No encuentro la zona. Entrada VIP, esto no es, banco, apartamentos, patio, puesto de avanzada, mercado de Meridia. No sé dónde está, la verdad. Cubierta de carga, puede que sea donde... No, muelles, no sé. Darner Bosque, es aquí. Es aquí. Es aquí. Es... perdón, es... aquí. Zona de espera, muelles. Creo que es en muelles, zona de espera. Creo que es aquí, me parece. Me parece. Creo que es aquí, porque sí, es... Darnes Bosque, sí, es aquí. Es aquí, amigos. Es aquí, es aquí. Justamente aquí, en cubierta de carga. Es el número 5. Vale, es al final, a la derecha. Es justamente aquí, sí, señor. Exacto, aquí aparece. Wait, please. My family's on board. Just let them land. I'll pay. This isn't about money. The wards are already at capacity for refugees. There's just no room. You let Asari in here earlier. Sure you can't squeeze in a few more people, officer? And who the heck are you? Oh, Commander Shepard. If that's what you think, I'll find them some room. So my family can dock? Commander Shepard says your family's cleared. Just tell them to hurry. Thank you, Commander. Thank you so much. Estupendo. Vale, pues mira, esta zona no la conozco, por ejemplo, el muelle de zona de espera. No me suena para nada, no creo que hayamos estado aquí. Aquí creo que puedo comprar alguna cosita. Sí. Lanzarpones. Madre mía, esta burrada. Rider.
Escopeta. Nah. Cañón de gran calibre. Grebas. Daño de armas más 10. Armadura de Terminus. Hostia, qué guapa, tío. Hostia, qué guapa, Me mola un montonazo, tío. Aumenta la velocidad al correr en un 10. Aumenta los escudos en un 15. Aumenta la munición de reserva de todas las armas en un 10. Ahora para acuerdo más 15. Capacidad de munición escudos más 30. Qué guapa, tío. Madre mía. Qué bonita. Es muy bonita. Es muy, muy bonita. Es un poco macarrada, la verdad. Es un poco macarrada, pero es bonita, es bonita. Vale, aquí está. Vale, pues nada, aquí está Darner. Vamos a hablar con él. Comandante Shepard con una correa. I'm here for my own reasons, Vosk. Oh, sure you are. Anyway, tell her I'm impressed, but to do business, I still need my little... Lo de siempre, solucionar problemas a la gente. Which is? A Turian general named Oraka has it out for the Blue Suns. He's raising a stink over our activity in this sector. I'll commit my gang to Aria as soon as Oraka's dead. No voy a matar por ti, colega. Dice Richard, ¿vas a ver la conversación de Play? Dice Johnny. Sí, vamos a verla aquí, Johnny. Aquí es en España, es que no sé de dónde eres. En España es a las 11 de la noche hora española, entonces nada, seguramente... Puede que a lo mejor terminemos hoy media horita antes o así, para así preparar un poco la cena antes y tal. O una horita, puede que a lo mejor en 40 minutos o algo así terminemos, ceno algo, un poco prontito, y a las 10:30 o algo así nos conectamos y nada, creo que dura como media hora. Entonces estaremos de 10:30, nos tomamos un cafetín hasta las 11:30, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la idea. Sí, la veremos aquí. Invitados estáis, por supuesto. There must be more to Oraka's complaint. We're just making little raids along trading routes. With Aria's blessing, I might add. Oraka's just some military fossil who came out of retirement to relive the glory days and justify his existence. Losing him won't affect your war in the least, but gaining the Blue Suns, well, you know our work. No voy a matar por ti. You seriously think I'll assassinate a Turian general? Aria seems to think so. Or else, why would she send you? She knew the price. The two of you work it out. Oh, and, tell Aria I still expect her blue ass in bed with me. What is it, Shepard? You knew about this? Can you be more specific? Darner Vosk expects me to kill General Oraka. Who cares what Vosk wants? What he needs is for Oraka to stop disrupting his operations. I figured you'd talk to Oraka, see if you can get him to lay off. And if he won't listen to reason, call me, and I'll take care of it. I don't see the distinction. The distinction is that I'm giving you the chance. Sí, esa es la gran diferencia. Ahí tiene toda la razón del mundo. Right. Why didn't you just tell me this Ahí yourself? tiene toda la diferencia. Te estoy dando la opción de que viva. Needed to realize who he's dealing with. Plus, if I have to suffer that scumbag staring at my tits one more time, I might have to kill him. Yeah, he mentioned... That I'm going to sleep with him? We all have our delusions. Vale. Bueno, pues conseguimos un poco de virtud y aquí en principio estaría Sain. Men, get ready for trouble. Not here for that, Sane. Just want to talk about Jonas Sedaris' release. Oh, you're the one coordinating that, right? My idea, you know. Aria came to me looking to gain Eclipse support. I'm leveraging it to bust the boss out. No necesitas ese Sedaris. Sane, you should run Eclipse. Huh? You can do it. Leave Sedaris locked up and make the deal with Aria. Claro. Aria would be a step up. And you think she'd let me run things? I don't see why not. Right. Right. Then that's the plan. Keep Sedaris in jail. I'll call Aria right away. Good man. Cuenta con ello. Hombre, supongo que tendremos que hablar con Bailey, seguro. Supongo que tendremos que hablar con Bailey, seguro. Vamos. ¿Y qué hace Garrus aquí detrás? ¿Dónde está Garrus? ¿Qué haces aquí, Garrus? ¿Qué haces aquí, hermano? Shepard. What's happening? We convinced the council to accept our wounded. Nowhere else to go. ¿Qué haces aquí, Garrus? More dead than injured. 85% killed in action. We'll need a morgue soon.
Not a lot of flesh wounds when you're fighting Reapers. Casualties are that high? Our frontline units are being wiped out, whole platoons at a Qué time. personajazo A single Garrus, Reaper can es la destroy 9 puñetera or hostia, 10 of macho. them in one attack. That's not war, it's slaughter. They're called Reapers for a reason, and these guys found out why. Do what you can for them. A few of them might get back on their feet, but the rest... Sympathy is about all we can offer. Any sign of your family? Not yet, but I keep hoping. What about you? I'm starting to see some wear and tear. I won't lie. It's been rough. Well, don't forget to come up for air. There's a lot more war to go. Vale. Pues ahora sí que sí. Vale, podemos... Por cierto, ¿cómo estamos, pelotón? Tenemos 7 puntos, ¿no? Terminamos con... Sí. Aumento una potencia... 50... No por defensivo mientras su vida en línea está activa. Mejora de escudo. Sí. Vale, reputación... Vale. No podría estar más de acuerdo con Richa, personajazo y personajazo. Sí, sí, es tremendo. Es que Garrus es la hostia. Garrus es... Bueno, Garrus... Todos los personajes que forman parte de Mass Effect son tremendos, son espectaculares. You can say that again. Vale, entonces... Vale, más puntos. Otros 5, estupendo. Granada, munición disruptora, criogénica. Criogénica, por ejemplo. Granada. Nah, es que no uso nada de disparo de conmoción. No lo uso. No me sale rentable. Vale. ¿Dónde tengo que ir? Pues no tengo ni idea. ¿Qué queréis que os diga? ¿Qué pensáis? ¿Que sé dónde tengo que ir? Pues no tengo ni idea. Vale, Dana, pues quiero que lo vean. Encárgate de Oraka. Ah, tenemos que... Oraka, es cierto. Vale, Oraka. Antes de... Encárgate de Oraka, que no sé dónde está Oraka. ¿Dónde está Oraka? A ver. Garrus. Joker, Sid, James, Arya, Thane, Udina... Udina, Bau, John Bau, Thane, Arya, James, Sid, Joker, Oraka. Vale, tenemos que ir a espacios públicos del Presidium. Aquí está. De ese te va a decir, Garrus está el menos utilizado, por eso fue la más preocupación, pero todos son igual de... No, todos tienen, a ver, son personajes tremendos, eso es, vamos, sin discusión ninguna. Son unos personajes increíbles. Realmente es... Si en algo destaca Mass Effect es justamente en eso, ¿no? En sus personajes, en su historia, en su universo, ¿no? En la narrativa, en cómo se cuenta la historia, en quién cuenta la historia. Es, vamos... Commander Shepard. General Oraka, I think we met in Korra's den. You were pretty miserable, if I recall. Yes, neck deep in drink just before I retired. I'm clean now, reinstated. I hear you're taking on the Blue Suns. I need to do my part for the Citadel, Commander. The Blue Suns are raiding C-Sec weapons shipments. I'm putting a stop to that. Those mercs are seriously jeopardizing the Citadel's ability to defend. A ver cómo conseguimos que... When the war comes here. There are other ways to secure weapons, General. You don't think I've tried? There's a black market dealer on Citadel right now, but he won't sell his top-line arms. The Reapers are destroying everything in their path, and I can't stop them. But I can stop the Blue Suns. Let me see what I can do for you. I'd appreciate your help.
and I'll have a plan of action ready if things fall through. Vale. Datos. Pruebas. Soles azules. Bosque líder de los quiere que liberen de Oraka antes de comprar. Cárgate de Oraka. Vale, pues necesitamos comprar armas. Mercado de Meridia. Janik. Kanik. 6. Por aquí abajo estará. Mm, 6. Es aquí, creo. Look, Commander, I don't want any trouble. I'm authorized to sell here, and all my arms are legal, see? These are lightweight weapons. Where's your top-end inventory? Shit, you slumming for C-Sec too? I already got harassed by the old Turian with a bad attitude. Yeah, I got much better stuff, but it's off the market. Galaxy's going belly up. Credit won't mean anything once the Reapers rip through. So, what gets me access to your top shelf? Heh, Turian just waved credits in my face and then spat on it. Nice to see you have flexibility. If you find any rare pieces when you're out saving the galaxy, bring them back. Then I'm happy to share my top stock with C-Sec, no problem. Outside of that, I gotta stick to my guns. Credits don't talk with me, Commander. C-Sec wants my top of the line. You gotta come through with a couple of artifacts. Ay, madre. No tenemos artefactos ahora mismo, o sea que no tiene pinta de que podamos hacer ahora mismo nada. Are you keeping this guy at work while there's a war on? Well, it's his job, right? Actually, I'm supposed to be on break. Contacting the family, I haven't heard from them. Vale. O sea que... salud, gracias. Gracias. Me dio el pícolo de nariz y tuve, vamos, no pude parar. Vale, es que tenemos al general Oraka. Puede que podamos hablar de nuevo con él. A ver si nos dice alguna cosita. Que por cierto está ahí delante. Ahí está. Vamos a ver si hablando con él pues nos da la opción de, no sé. Commander, unless you can find a new source of weapons for C-Sec, I'm putting together a task force to stop the Blue Suns myself. I'll get you your weapons, General. I appreciate the effort, but I've spent too much time out of action, Commander. Won't be able to sit on my hands much longer. Es que me pide... sí, me pide que consigamos... Que consigamos eso, pero no sé no sé realmente... Vale, no sé. Y si, por ejemplo... Por poner un ejemplo, y si por ejemplo hablo de nuevo con Aria, ¿servirá de algo? ¿No servirá de nada? No tengo ni idea. Vamos al bar, vamos a hablar con Aria y voy a decirle, oye, esto, a ver si nos da alguna opción, no sé, no sé. Sinceramente, pues no tengo ni idea, simplemente por ver si puedo salir un poco del tema. ¿Qué pasa aquí? Hay movida, ¿no? No. No hay problema. ¿Qué te pasa, Hugo? ¿Cómo estás, compi? La peña va borrachísima, ¿eh? Aquí no hay nada. A ver qué nos dice... A ver si nos dice algo Aria. So what's on your mind, Shepard? Nah, no. Omega. How do you plan on taking Omega back? I think I'm going to slap Omega right out of the elusive man's greedy. What have we gained by having the Eclipse at our disposal? A ton of mech. Sane has turned out to be... My control of Eclipse runs even deeper than I expected. You surprised me by taking such agents.
Are the Blood Pack falling in? With Grill in charge, it's his voice, but mine. The Blood Pack have committed 2,000 Vorcha to the cause. Nah, de momento, I'm sure. de momento no sé, de momento creo que no puedo continuar con esta misión. Porque me habla de artefactos y de momento no tengo ninguno. No sé si los iremos consiguiendo con el tiempo y demás, pero yo ahora mismo no tengo pinta de poder hacer completa esta misión. Hombre, podría terminarla. Supongo que podría terminarla si decidiera acabar con él, pero tampoco es la idea. No quiero tampoco acabar con él. Entonces, poco más. Vale, estabilizadores de calefacción. Un salariano necesita nuevos estabilizadores para conseguirlos y llevarlos a la zona pública. Red de energía. Consigue los planos y llévaselos. Nada, de momento esto poquita cosa. Poca cosa más. Es algo que supongo que conseguiré con el tiempo. Pero ahora mismo de momento no puedo hacer. No creo que pueda hacer absolutamente nada más aquí. La verdad. O eso creo, vamos, no sé. Poco más. Vale, pues ¿qué podríamos hacer? Creo que aquí estaba... Creo que estaba Liara aquí, ¿no? No, aquí está Garrus. Vale, Garrus no nos dice nada. ¿No estaba Liara en algún sitio? Esperad, a ver dónde está Garrus. Sid, Joker, Liara, Café Apolo. Es en espacios públicos. Podemos hablar con ellos por a ver si... No sé, sí. Tienes que buscar los artefactos por la galaxia. Sí, bueno, tenía toda la pinta, sí. Tiene pinta de que es una misión que tienes que la consigues con el tiempo. Es decir, vas jugando y ya está. Simplemente, no parece... Tiene pinta de que va un poco así. Aquí está Liara, ¿no? Sí, Liara está... Pues no, sé. ¿Dónde está Liara? Aquí está Liara. Still working? One call leads to another, and here I was hoping I'd have time to enjoy the view. The last time I saw the Presidium, remember how it was all rubble after Sovereign attacked? ¿Cómo olvidarlo? I barely got to see the Presidium before half of it got crushed. And by the time they repaired it, it was time for the next invasion. Citadel hasn't seen the reality of this war yet. We should stock up on necessities while we can. Such as? Ezo, heavy arms, mercenary groups. We'll get the people. Take a moment for yourself now and then. I know. But there's always just one more task or meeting. Speaking of which, talk to the Volus, Barlavon. He'll point you to some mercenaries willing to join us. Vale, nos da algún tipo de misión ahora mismo. Barlavon. Prioridad, pilares de la fuerza, el libro. Cerberus, red de energía, pruebas. Área y abismo. Pues no, o sea, amigos, tampoco creo que haya mucho más. Vale, Oraca, Barlavon. Ah, está aquí en el... Ah, vale. Sí, Barlavon está en el banco. Sí, está aquí. Está aquí. En el banco. Creo que intentamos hablar antes con él. Me acaban de llamar para jugar. ¡Qué alegría! Me alegro mucho, Sara. Enhorabuena. Un pasito más ya para, oye, quitarte un poco ya de la cabeza el tema, ¿eh? Me alegro mucho, de verdad. Barlavon, a ver qué nos dice Barlavon. Commander Shepard. It's been some time. Barlavon and an acquaintance of Admiral Anderson. I admire the courage it took for him to stay and fight on your home world. You used to be an agent for the Shadow Broker. Sí, cierto. I still am. The broker has been exceedingly busy lately. A team of his guards have become stranded in a Reaper-controlled territory. Rescue the guards, and they're yours. The Shadow Broker fully supports your sí, es una forma against the Reapers. de conseguir ahí
Ayuda. I appreciate the information. Just don't wait too long to act on it. The Reapers are advancing all too quickly. Come see me once you've completed the extraction. I'll be in my office a while longer. The galactic market is in considerable flux. Vale. Virtud. Barlavon. ¿Recordáis, eh? Vale, pues nada, podemos irnos al muelle, si queréis, y a volar, amigos. Vamos a tratar de seguir con nuestro camino. Vale, aquí no hay absolutamente nada. O sea que supongo que podremos coger la Normandía y nos vamos. Sí. Me pone nervioso que respira. Sí, es un poco de aquella manera. Sí, es un poco especial. Y sí, puede dar un poco de presión como respira. Vale, podemos salir a órbita. Podemos coger el relé. Y... Vale, de momento... Sí, claro, aquí por ejemplo hay los artefactos. Aquí son los artefactos. Soy el único al que le da fatiguita hablar con el bicho ese. No eres el único, no eres el único. No eres el único. Escáner. Lanzamos. Quite mejora de armas. Ah, qué bien. Quite mejora de armas. Vale, 33. Uf, aquí ojito, ¿eh? Es que yo todavía no sé muy bien todavía cómo funciona... No sé todavía muy bien cómo funciona lo de los segadores. ¿Qué pasa cuando llegan los segadores? ¿Ocurre algo? Quiero decir, ¿ocurre algo? Pues, sí, hombre, algo tiene que ocurrir, lógicamente, pero tengo curiosidad, no sé realmente qué es lo que pasa. ¿Que vienen y te revientan el pecho? ¿Cómo va esto? Respirado a los Darth Vader. Pues sí, respirado Darth Vader. Pilares de fuerza. Mira, un artefacto. Vale. ¿Ya estaría? Es que pilares... No sé si tengo uno, tío. Te reclutas para iniciar bélica y ver la bomba. Ha revelado el paradero de tropas del corredor sombrío atrapadas en el sistema Dranek. Claro, es que si... si es simplemente que vienen y te revientan, que tiene toda la pinta. Vale, pero si... Vale, seguramente que es que vienen y te crujen, ¿no? Uf. ¿Qué es? Que vienen, tiene que ser pinta que vienen y te revientan directamente. Mi pregunta es ahora mismo, ¿tengo los artefactos necesarios? ¿Tengo los artefactos necesarios? Y mi pregunta es, si cambias de zona, ¿baja el nivel? Es decir, si vuelvo aquí, ¿cambia? ¿O lleva un tiempo? Preguntas, amigos. Tengo un montón de preguntas sin contestar. Tengo un montón de preguntas. Vale, a ver. ¡Ala! Ahí me vienen. Huye un segador del mapa. Intocable. Qué grande, tío. Cómo mola el rollo, chaval. Llegan y claro, te persiguen. Qué guapo, tío.
Vale, pues es que no sé si son estas exactamente esto. Bueno, podemos hacer una cosita, podemos ir a hacer otra cosa. Yo no tengo ningún tipo de problema, ¿eh? Os lo digo, no tengo ningún tipo de problema. Uy, ahí está la cosa complicada, ¿eh? Aquí está la cosa complicada. Vale, reúnete con los diplomáticos. Esto es principal. Esto es principal. Aquí parece que no hay nada. Nah, aquí no hay absolutamente nada. Aquí no hay nada de nada. Nada, porque además esta sección, como hay un punto donde... Hay un punto donde ya vas a aterrizar, ya no tiene sentido que haya nada más. Vale. Tiene pinta de que esto, ahora mismo aquí no podemos entrar porque si entramos aquí, supongo que estarán, quiero pensar, no lo sé, estarán en la alerta, quiero pensar. Entonces tendrá que pasar X tiempo, tendrás que hacer alguna misión o supongo que funcionará alguna cosita así. Quiero pensar que van por ahí los tiros. Pues nada, ahora mismo tenemos un montón de cosas que hacer, pero realmente es o misión a la ciudadela no tenemos nada, me parece. No podemos hacer absolutamente nada. Porque lo que tenemos aquí en la ciudadela es que no va a ser esto. No creo que vaya a ser esto. ¿Bajadas? ¿Espacios? No creo que podamos ir hacia aquí. General, es que esto no sé si es... Es que no sé si es esto lo que encontramos para esta misión. No tengo ni idea. Como no tengo ni idea, pues no sé deciros. No sé si es para esta misión, es para otra. Nah, no es esta. No es esta. No, lo que encontramos no es para... Ah, perdón. Tengo que hablar con él. Es que no tengo que hablar con este. Tengo que hablar con el otro. Tengo que hablar con el otro, el de la tienda de ahí abajo. Estos serán para él. Entonces no sé si... Perdón, que me hice la picha un lío. Era para Kanik. Pero no sé si será lo que encontramos ahora. Nah, no os vale. No. Los artefactos que encontramos deben ser para otra misión. Tiene pinta de ser para otra misión. Vale, pues nada, poco más. Es que la opción ahora mismo que tenemos pues es simplemente continuar con la principal o continuar con la principal. No podemos hacer mucho más. Dicen, los sistemas jugaba con la presunción con los jugadores, igual juntas los recursos pero con presión. Sí, bueno, a ver, yo no tengo prisa ninguna, pero podemos continuar un rato la misión principal y no se acaba el mundo. Al final lo importante es pues nada, simplemente es eso, ir consiguiendo recursos, ¿no? Para el enfrentamiento final, o sea que... Para que baje la amenaza de los segadores de los sistemas tienes que hacer una misión secundaria principal. Sí, bueno, era un poco lo que tenía en mente, Sara. Gracias por confirmármelo. O hacer misión o tiempo, o algo así. Vale, pues nada, si queréis podemos... Sí, podemos iniciar la principal, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no? Relé y sería reunirse con los diplomáticos. Pero bueno, si queréis ¿La empezamos o lo dejamos así? ¿O lo dejamos para mañana y hoy terminamos un poco antes y así me da tiempo a comer algo y luego nos vemos a las 10:30 más tranquilos? ¿Qué os parece? ¿Hacemos eso? Voy a hacer un par de guardados. Voy a hacer otro guardado porque estoy loquísimo de la cabeza. Y si queréis lo dejamos por aquí ahora, ¿de acuerdo? Terminamos un poco antes el directo de hoy.
porque así me da tiempo a cenar un poco así tranquilo y a las 10:30 nos vemos de nuevo con el evento de PlayStation. ¿De acuerdo? Es que si no, si termino a las 9 voy a andar a la carrera, tío. No voy a cenar a gusto y tengo que ayudar a la señora a hacer la cena y ya sabéis. Entonces, nada, si queréis lo dejamos aquí y mañana nada, mañana estamos a la hora de siempre. Mañana puede que a lo mejor empecemos como mucho, 1 hora de la tarde, ¿de acuerdo? Mañana me vienen a cambiar una movida aquí a casa. Entonces, como muy tarde, empezaremos a lo mejor 1 hora más tarde. Yo creo que a lo mejor empezamos a la hora de siempre. Yo voy a tratar de que sea así, pero bueno, no depende de mí porque viene a montarme un rollo aquí a casa. Entonces no depende de mí. Me dijeron que iban a venir sobre las 2, 2:30. Al final a lo mejor viene a la 1:30 o a lo mejor vienen a las 3. Es decir, que a lo mejor no me da tiempo a empezar a la hora de siempre, pero vamos, si no es a las 3, es a las 4. ¿De acuerdo? Estaremos aquí a la hora de siempre y nada. Estaremos mañana con Mass Effect, ¿de acuerdo? Seguiremos con él, que hay un montón por hacer y no tenemos ningún tipo de prisa ni nada. Entonces, si os apetece, pues mira, calculad, son ahora las 8 de la tarde, en 2 horas y media, ¿de acuerdo? A eso de las 10:30 hora española, cogemos y nos tomamos un cafelito tranquilamente, ¿de acuerdo? Nos ponemos un poco al día y a eso de las 11 vemos el evento del State of Play de PlayStation, ¿de acuerdo? ¿Os suena bien? ¿Os suena fantástico? Pues nada, maravilloso. Os comento, recuerdo, a los que hayáis mandado un vídeo de antes, que, bueno, por lo primero, gracias a todos, porque sé que es un puñetero coñazo, ¿de acuerdo? Sé que es un coñazo y me fastidia un montón a mí el primero tener que andar pidiéndoos estas mierdas y estas movidas, pero es que si no me ayudáis con esto, no voy a poder solucionarlo porque no. Entonces, nada, lo primero, dar las gracias a todos los que estáis ahí y perdonad por la molestia, que tampoco es que me haga mucha gracia estar comiéndolos la oreja, ¿no? De, oye, hazme esto y hazme otro, no sé qué. Pero bueno, seguramente a los que enviasteis un vídeo y tal, os mandaré un correo para que me paséis el enlace de vuestra cuenta de Facebook, porque lo piden, ¿de acuerdo? Es como para un poco vincular y qué sé yo, no sé, bueno, mierdas que pidan. Entonces, nada, os lo pediré. No es nada raro, simplemente, vamos, copiáis el enlace de vuestro Facebook y lo enviáis, ¿de acuerdo? Es simplemente eso. Y lo lamento un montón porque me da rabia andar quiero decir, que andéis pendientes de esta movida y este rollo. Pero es que si no me echáis una mano, veo que van a sudar de mí horrible. Y me da rabia que por algo que no es culpa mía encima, pues me ghosten ahí el canal y me da rabia, las cosas como son. Pero bueno, esperemos que con toda esta historia la cosa vaya